Brinell, que es la más antigua de todas las durezas que se aplican a metales, ¿no? Fuera de la otra que se aplica a las piedras, que es la de rayar. Entonces, ya la dureza Brinell tiene, mide la resistencia de los cuerpos a ser, ¿cómo se llama? Dejar una huella, ¿no? A que les deje una huella. Entonces, utiliza este sistema de dureza un penetrador que es una bola muy dura de acero y que se aplica durante cierto tiempo sobre la superficie del cuerpo. Entonces, si se aplica con una carga P y una bola de diámetro D mayúscula, se mide para saber la dureza del cuerpo, de acuerdo con la dureza Brinell, se mide el diámetro de la huella, de minúscula. Y entonces se define la dureza Brinell como la fuerza partido por la superficie de la huella. Y la superficie de la huella es una cáscara, digamos, esférica, ¿no es cierto?, que tiene esta fórmula, se puede calcular matemáticamente en la superficie de esa cáscara y entonces tiene esta fórmula. Si se pudiera medir, cosa que normalmente los durómetros de Brinell no tienen medición de profundidad, también la altura h de la profundidad de la huella se podría insertar directamente aquí. Pero lo normal es que se mida el diámetro de la huella. Entonces aquí dice las huellas de la bola generalmente van de 2 a 6 milímetros. La bola tiene 10, entonces 2 milímetros quiere decir que es un material muy duro y 6 milímetros quiere decir que es un material bastante blando. Sí, en realidad se puede aplicar más allá, pero si es una huella más pequeña que 2 milímetros, ya prácticamente no se puede hasta leer en el microscopio, porque hay que leer con microscopio el diámetro de la huella. Y si es más de 6, también es un material demasiado blando. De todas maneras, dice, como se puede ver en el gráfico, para aceros ordinarios recocidos con menos de 0,8% de carbono, el número de dureza Brinell y la resistencia a la tracción son aproximadamente proporcionales. Yo les había dicho que uno puede reconocer, se trata de reconocer en principio los materiales de acero con que está trabajando la empresa, sobre todo si se compra en una ferretería que no le ofrece a uno mayores características de los aceros que vende, no sabe qué acero es, qué composición tiene. Entonces, una forma de hacerlos sería teniendo, claro, un equipo de medición de tracción, ¿no? Pero un equipo de tracción es muchísimo más caro que un durómetro. Entonces, si sabemos que entre la resistencia a la tracción y la dureza Brinell hay una relación lineal, es decir, que están separadas por una constante. Entonces, si no tenemos dinero para comprar una máquina de resistencia a la tracción, compramos un durómetro y lo multiplicamos por la constante. Entonces, por ejemplo, si sacamos dureza Brinell de 400, la podemos multiplicar por 335, 330, digamos, y obtenemos una resistencia a la tracción equivalente de 135, por ahí. Esta resistencia a la tracción se necesita de muchas cosas para trabajar el acero, ¿no? Hay que estar precavido sabiendo qué resistencia a la tracción tiene. Entonces, muchas veces se utiliza la Brinell justamente por esta relación lineal que existe entre el acero y la dureza Brinell. También existe para fundición de acero, también hay una relación lineal que no la he puesto ahí. El ensayo original, definido por el señor Brinell, utiliza una carga de 3 toneladas, 3.000 kilos y una bola de 10 milímetros. El ensayo requiere muchos cuidados para que los valores obtenidos correspondan realmente a la dureza del material.
Entonces, ¿qué se requiere? Que la superficie sea completamente plana. No puede ser, no puede tener otras formas, sino que ser plana. Y exige también que sea perpendicular al eje de la carga. No puede aplicarse en chueca, digamos. Y debe estar limpia de óxidos, o sea que también la receta es que debe lijarse, debe dejarse prácticamente pulida la superficie sobre la cual se va a aplicar el, la bola de acero, ¿no? Entonces debe estar limpia de óxidos, de cascarilla y de grasa. Esta cascarilla y grasa tienen que ver con cómo se venden muchas veces los aceros, ¿no? Y si compra uno laminado en caliente, entonces muy probablemente tiene todas estas cosas en la superficie, de manera que hay que limpiar la superficie, dejarla de color metálico y pulirla. La distancia del borde a la muestra, de la muestra al centro de la huella, debe ser mayor que 4 veces el diámetro de la huella. Bueno, aquí hay varios datos. Nosotros nos interesa, en principio, saber cómo se calcula entonces la carga partido por la superficie de contacto, la superficie de la huella, que la huella tiene que estar entre la cuarta parte del diámetro y el medio del diámetro, que es más o menos el 2 y el 6 que hemos puesto más arriba, que no podemos estar cerca del borde de la pieza donde estamos midiendo, porque vamos a tener una medición que va a estar, digamos, no va a ser la medición correcta. Para ampliar el ensayo a materiales no ferrosos, este mismo ensayo, entonces se hizo lo siguiente: se definió la relación de carga Q y se dijo que había que mantenerla constante. Entonces, Q, constante de carga, se define como la fuerza, la carga del penetrador y el cuadrado de su diámetro. Entonces se define que para los aceros la constante de carga tiene que valer 30, para los bronces y los latones, que son aleaciones de cobre, debía valer la constante 10. Para aleaciones más blandas de aluminio y aleaciones de aluminio, la constante es 5. Y aleaciones más blandas todavía de plomo y estaño, 2,5. Entonces aquí tenemos una panorámica de todos los materiales versus la dureza Brimmer, ¿no? A la izquierda tenemos los aceros, que suelen estar entre 150 y 600 Brimmer. Entre los aceros recocidos son los más blandos, tienen su dureza alrededor de 150 Brimmer, kilos por milímetro cuadrado son estos, hasta 600 los aceros templados. Estos utilizan una constante de carga de 30. Los bronces y latones tienen durezas que van entre los 50 y los 200, dependiendo de las aleaciones, y utiliza una constante de carga de 10. Aluminio utiliza constante de carga 5 y va entre 25 y 100. Y los antifricciones, que eran el resto de los materiales, que son materiales muy, muy suaves, muy blandos, que son aleaciones de plomo y aleaciones de estaño, que se llaman antifricciones porque se utilizan en los descansos de ejes que van a girar. Entonces, en los descansos donde se apoyan esos ejes, se los revisten con antifricciones, una lámina ¿no? de antifricción. Entonces, esos tienen durezas que están de 10 a 50 y utilizan una constante de carga de 2,5. Aquí hay una tabla para que el que quiera usar otros diámetros de bola, otras cargas más pequeñas. Hay que decir que este ensayo se considera destructivo, porque la huella que deja es demasiado grande. Entonces, en todo caso, sería de interés
utilizar una bola más pequeña y una carga más pequeña, manteniendo la constante de carga. Por ejemplo, si estamos trabajando con aceros, utilizamos la constante de carga 30. El ensayo original utiliza 3.000 kilos y 10 milímetros, pero se puede utilizar también 750 kilos, sería muchísimo menos, y diámetro 5, diámetro de la bola 5. Entonces aquí ya las huellas que va a dejar son mucho más pequeñas. Se puede seguir hacia abajo, ¿no es cierto? Y se puede utilizar cargas tan pequeñas como 11,7 kilogramos para diámetros de la bola de menos de 1 milímetro, 0,625. Pero aquí no hay que olvidarse de que tenemos que medir eso en un microscopio, hay que ponerlo encima de, después de haber hecho el ensayo, se retira lo que tiene que ver con la aplicación de carga y la bola. Y entonces hay que leer, hay que poner en lugar de eso el microscopio y leer cuánto vale el diámetro de la huella. Aquí en este caso, 0,6 milímetros, imagínense de qué tamaño va a ser la huella. De 0,3, 0,4 milímetros. Aquí hay también esta tablita, este gráfico, que nos indica qué bolas se pueden usar. Si estamos interesados en disminuir el tamaño de bola, aquí esto tiene que ver con el espesor de la pieza. Por ejemplo, bola de 10, que es la más grande, no debiera usarse cuando la pieza que se va a medir es muy delgada. Aquí tenemos el espesor de la pieza, 8 milímetros, 7, 6, 4 milímetros, etc. Entonces, cuando nuestra muestra, normalmente esto se hace con un testigo, o sea que además de la pieza que hemos fabricado, tenemos otro pedazo de acero del mismo tipo que ha seguido los mismos pasos que la pieza. Entonces, como es un ensayo destructivo, digamos, no se hace entonces el ensayo en la, en la pieza, sino que se hace en ese testigo. Entonces, eso sí puede ser un pedazo de acero que tiene una tira de acero que no es muy gruesa tampoco. Entonces, aquí se puede ver qué bolas se pueden usar. Si estamos usando, por ejemplo, una tira, un testigo de 3 milímetros de espesor y esperamos que tenga una dureza de 400, digamos, entonces vemos que aquí estamos en el borde, casi ya podemos usar una de 10 y desde luego una de 5. Si es más delgado, entonces se puede usar las de 2,5 y las de 5 puede ser que ya estén falseando el valor de la dureza. Aquí tenemos esta misma tabla para otros constantes de carga. Entonces, para constante de carga 30, 10, 5 y 2,5. ¿Qué tiempo hay que mantener la carga encima de la pieza? Aquí dice de 10 a 30 segundos hasta medio minuto cuando se está haciendo ensayos para acero. 30 segundos cuando se hace en bronces y latones. Quiere decir que durante todo ese tiempo todavía se va hundiendo más el penetrador, la bola. 3 minutos para el caso de estaño, plomo y aleación tijera. Entonces también ahí tenemos un efecto grande del tiempo de mantenimiento de la carga. También para indicar los resultados del ensayo, debiera indicarse qué carga se ha usado y qué bola se ha usado, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, en general debería indicarse el dureza-Brenner, hardness-Brenner, que hemos visto, del diámetro de la bola, aquí en este caso 5, P, carga del penetrador, aquí se ha usado 250, y T,
es el tiempo que se ha mantenido la bola encima de la muestra. Entonces aquí se ha mantenido 30 segundos. 280. Entonces, 5 es el diámetro de la bola, 250 kilogramos la carga y 30 segundos el tiempo de duración de la actuación de la carga. Entonces, debería escribirse así. Ahora, cuando se trata de las condiciones estándar, 3 toneladas y 10 de 30, entonces se pone simplemente dureza Brinell. El ensayo puede usar también bolas de metal duro, distintas. Aquí a la derecha tenemos como se ve en el microscopio, la huella. Entonces, dice lectura de la huella Brinell con la retícula graduada en el microscopio mismo. Entonces, en el ocular le han hecho estas marcas para que uno directamente pueda leer, ¿no? Entonces, lo único que tiene que hacer uno en el microscopio es ver que esto se vea nítido, que no se vea borroso, y tiene que medir. Aquí, por ejemplo, está indicando que el diámetro de minúscula, en este caso, valdría de 0 hasta 4,44, 45 milímetros. Es decir, 4,5 milímetros. Aquí algunos ejemplos de durezas Brinell para distintos materiales de la ingeniería. Aceros, esto debe estar aquí, 120, dureza Brinell. Acero con 0,4 normalizado. Este acero no se puede templar porque tiene muy poco carbono, alrededor de 180 de dureza Brinell. Acero duro con 0,8, este sí se puede laminar, se puede ya templar, ¿no es cierto? Desde 0,4 para arriba ya podemos empezar a templar y va agarrando el temple de a poco. Entonces aquí tendríamos, para acero duro, puede darnos un 250 de dureza Brinell. Acero para construcción de máquinas, se llama bonificado, el estado en que se vende, alrededor de 300. Acero para resortes, templado y revenido. Cuando se templa a veces queda muy duro y queda frágil, entonces hay que hacer un revenido para mitigar un poco la fragilidad del templado. Entonces ese suele dar un 450 Brinell. Con eso ha llegado a su tope, ¿no? Más arriba de eso ya empieza a distorsionar el valor que nos da. Bronces, los bronces, un bronce al estaño nos da 80. Otro bronce, el bronce es la aleación de cobre con estaño, se llama bronce. Y hay distintos, por ejemplo, este es 90-10, 90 de cobre, 10 de estaño, este es 84-16, 84 de cobre por ciento y 16% de estaño. Y la aleación de cobre con zinc se llama latón. Y en este caso es un 90-10. 90% de cobre y 10% de zinc. Este es más blando, tiene 60 Brinell. Y un bronce aluminio, que es la aleación de cobre con el aluminio, tiene 120, es más duro. El cupro-níquel, aleación de cobre con níquel, 110. Entonces, yo creo que podemos quedarnos aquí en la dureza Rockwell para que no desesperen y puedan ir tranquilas al paseo. Quedamos aquí entonces y nos vemos el lunes. ¿Está bien? También, Sí, ingeniero, muchas ingeniero. gracias. Muchas gracias. Ok, nos Hasta vemos luego, ingeniero. el lunes. Que les vaya bien. Que les toque un lindo día, que no llueva, que no haga mucho frío ni mucho viento. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.